Vamos a ver ahora los dispositivos para medir la presión. Esto estrictamente lo deberían de ver en su laboratorio, pero bueno, quisiera como ahondar un poquito más en esto para que no se queden tan rezagados. Tenemos el primero que se llama barómetro. El barómetro de mercurio mide la presión atmosférica, que también veíamos que se conoce como presión barométrica, de ahí el nombre, porque se mide con barómetro. Y se basa en el experimento de Torricelli. No sé si alguna vez han visto este experimento. Consiste en llenar un tubito de mercurio, ¿sí? Se llena el tubo de mercurio, este tubito es de aproximadamente 1 metro, es bastante largo, se tapa la boca del tubo, ¿sí? Se puede hacer manualmente, se tapa la boca del tubo, se voltea y se sumerge en un contenedor que también tiene mercurio en su interior. Ya estando sumergido, entonces se destapa y se deja bajar el nivel del mercurio hasta donde se le permita pues, la presión atmosférica. Se mide entonces esta longitud, la longitud que hay, que queda dentro del tubo, llena todavía con mercurio. A nivel del mar, da de aproximadamente 760 milímetros de mercurio. Esquemáticamente tendríamos esto mismo aquí. ¿Okay? Tenemos un contenedor con mercurio, un tubo que tampoco es capilar, lleno de mercurio, que una vez que baja el nivel, aquí tendríamos un vacío, ¿sí? Como en un principio llenamos en su totalidad este tubo, al sumergirlo en el contenedor y dejar que baje este nivel, como está sumergido, no está entrando aire que vaya llenando el espacio que queda aquí, por lo tanto tendríamos un vacío. ¿Sí? ¿Qué hacemos con ese vacío? ¿Para qué nos sirve? Bueno, bien, aquí en la superficie tenemos presión atmosférica. Veíamos hace ratito que la presión no varía en un plano horizontal. Por lo tanto, la presión que tenemos aquí en la superficie, la presión en B, va a ser igual a la presión en A. ¿Cómo estoy segura de eso? Pues justamente porque aquí no tenemos nada, es vacío. Por lo tanto, la columna de mercurio está ejerciendo en A una presión igual a la que ejerce la columna de kilómetros de atmósfera en la superficie aquí, en el punto B. ¿Ok? Por lo tanto, esta altura H, dependiendo qué tan grande o qué tan pequeña sea, me va a indicar la presión atmosférica local en donde estamos haciendo este experimento. La presión atmosférica la podemos medir como la densidad del mercurio, ρ, por la gravedad por esta altura H, y ya no me complico con las capas de la atmósfera aquí que de entrada no tienen una densidad uniforme, entonces no pudiera usar una expresión similar a esta. ¿Sí? Entonces de esta manera puedo medir con bastante precisión la presión atmosférica sin el problema de las diferentes densidades del aire. Se basa en el principio de que la presión en A es igual a la presión en B, es decir, la presión atmosférica. Obviamente los dispositivos, los barómetros que se tienen en una estación, por ejemplo, meteorológica para medir presión, ya no son así de caseros, ya son dispositivos bien calibrados, bien construidos, que no hay que estar haciendo este procedimiento cada vez que queramos medir la presión, sino que ya están ahí y lo único que se hace cada día es medir esta altura H, hacer esta simple multiplicación y ya se puede decir la presión que se tiene en tal día. Decíamos que la presión atmosférica es relativamente constante. Por ejemplo, a nivel del mar, tendríamos una presión de 101.325 pascal. Entonces, ¿por qué me interesa estar midiendo la presión atmosférica si yo ya sé cuánto vale la presión a nivel del mar? ¿Por qué pudiera variar esa presión atmosférica? Bueno, sucede que cuando hay tormentas, puede bajar la presión. ¿Por qué? Porque la tormenta genera vientos de una velocidad mucho mayor a la que tendríamos en condiciones normales. Esa velocidad mucho mayor se traduce en presiones atmosféricas menores.
Entonces, sí es interesante o es importante para fines de meteorología estar monitoreando cómo varía la presión en un punto. No va a variar tampoco así muchísimo, que tengamos unos cambios ahí muy abruptos, pero sí puede variar la presión en un mismo lugar a una misma altitud debido a fenómenos meteorológicos. Ya definimos el experimento de Torricelli, cómo se mide con el barómetro la presión atmosférica. Ahora vamos a entender el concepto de carga de presión. La carga de presión es la altura de la columna de líquido. Al ser una altura, se mide en unidades de longitud. Para nosotros, metros. Luego decimos metros de qué columna, de qué líquido, líquido de la columna. Por ejemplo, en el caso del barómetro sería metros columna de mercurio. ¿Sí? Teníamos entonces una presión en A, en un punto A cualquiera, se mide como la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad H. Si nosotros de esta expresión despejamos la profundidad H, lo que tendríamos sería la carga de presión. Esta H de aquí es la carga de presión. Despejado de esta expresión me queda como la presión en el punto A sobre densidad por gravedad. Si nosotros hacemos el análisis aquí dimensional, nos daremos cuenta que nos va a quedar simplemente en unidades de metro, ¿sí? Unidades de longitud. ¿Okay? Si esta densidad de líquido es agua, estamos hablando de una presión que se mide en metros columna de agua. Yo sé que suena un poquito raro ahorita que medimos presión en Pascal y también la medimos en metros. Bueno, obviamente no es lo mismo, pero para fines de ingeniería civil, de hidráulica, se utiliza bastante la medida de la carga de presión en lugar de decir pascales. Se hace más sencillo asociar la presión a una longitud. Por eso lo hacemos así, pero es bien importante especificar de qué líquido. ¿Okay? Por ejemplo, a nivel del mar, tenemos el experimento de Torricelli y vamos a medir, dependiendo la temporada, etcétera, en condiciones medias, digamos, esta altura H sería de aproximadamente 760 milímetros de mercurio, sería mi carga de presión, o bien metros columna de mercurio, 0.76. ¿Sí? Para conocer la presión atmosférica, entonces, lo único que hacemos es multiplicar la densidad de mercurio por la gravedad por esta altura, esta carga. La densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos por metro cúbico, gravedad 9.81, altura 0.76 metros. Esta multiplicación me da 101.396.16 pascal. ¿Sí? Muy aproximado al valor estándar de 101.325 pascal que se tiene a nivel del mar. Aquí la pregunta es, ¿por qué el experimento de Torricelli está realizado con mercurio, ¿sí? Que ya vimos que es tóxico, da muchos problemas? ¿Por qué entonces está hecho con mercurio y no con algún otro líquido? Bueno, la respuesta es en esta altura H. El mercurio tiene una densidad bastante elevada. Si nosotros colocamos aquí otro líquido, como puede ser agua, esta altura H va a ser mucho mayor a la que tendríamos aquí con el mercurio. Acuérdense que lo que estamos emulando aquí es la presión que ejerce la atmósfera con sus cientos de kilómetros de capas. ¿Sí? Todas esas, o sea, toda esa capa de aire, de atmósfera, la estamos traduciendo a una altura de mercurio. Si cambiamos el líquido con una densidad más pequeñita, pues esta altura va a tener que ser mayor para lograr traducir la presión en el punto A la presión atmosférica. Si utilizamos, por ejemplo, agua con una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, a nivel del mar tendríamos lo siguiente. La altura que requerimos, la carga de agua, sería la presión atmosférica entre la densidad por la gravedad. Suponiendo que estamos diseñando el experimento y no sabemos qué longitud de tubo necesitamos, haríamos esto. Dividimos la presión que esperamos entre la densidad del líquido por la gravedad. Aquí tengo la presión que obtuvimos en este punto, 101.396.16 pascales, entre la densidad 1000 por 9.81, me da una altura
de 10.335 metros columna de agua. Es decir, si yo reproduzco este experimento con agua en lugar de mercurio, necesitamos un tubo de por lo menos 10 metros y medio. Totalmente impráctico, ¿no? En comparación con el tubo de 1 metro que se utiliza cuando estamos trabajando con mercurio. Pero esta sería la carga de agua. 10 metros de agua van a emular la presión que nosotros sentimos sobre nuestro cuerpo de todas las capas de la atmósfera. Tampoco es tanto, ¿no? O sea, decir 10 metros de agua, bueno, no, sí es bastante. Imagínense estar sumergidos a 10 metros de profundidad todo el tiempo, pues esa es la presión que estamos experimentando todo el tiempo por acción de la atmósfera, no por acción del agua, pero da una presión equivalente. ¿Sí? Si ahora trabajamos con aire considerando una densidad constante, que ya vimos que eso no sucede en la realidad para la atmósfera, pero bueno, considerando una densidad de 1.2 kilogramos por metro cúbico y repetimos el experimento, ahora con aire, lo que tendríamos serían una presión atmosférica entre densidad del aire por gravedad 8.605.16 metros columna de aire. 8 kilómetros de columna de aire, lo cual es menor a el espesor que tiene la atmósfera. Sin embargo, pues por las diferencias de densidades en cada capa de la atmósfera, pues sería diferente, ¿no? Aquí, considerando una densidad constante, nos daría este espesor, 8 kilómetros, columna de aire. Continuamos con los dispositivos que me sirven para medir la presión. Ahora veamos el manómetro. El manómetro lo asociamos con presiones pues manométricas, es decir, presiones relativas, y se utiliza en tuberías a presión. Aquí nos vamos a salir un poquito del tema de hidrostática y vamos a hablar un poquito de tuberías con líquido que está fluyendo a través de ellas, líquido en movimiento, únicamente con la intención de que veamos los dispositivos. Vamos a diferenciar al menos 4 tipos de manómetros. El manómetro simple o piezómetro, que de manera esquemática sería algo así, manómetro diferencial abierto, manómetro diferencial cerrado y manómetro de carátula, que sería la foto que tenemos aquí. El más sencillo de leer es el manómetro de carátula. Lo único que se hace en una tubería es que se abre un orificio, se conecta el manómetro de carátula y directamente mido aquí, tomo la lectura de la presión que se tiene en ese punto de la tubería. Algunos traen diferentes escalas. Por ejemplo, la escala aquí interior en rojo está en kilopascal y la escala exterior en PSI, que es la unidad que se utiliza mucho en Estados Unidos, que es donde se fabrican la mayoría de estos manómetros de carátula. Pero bueno, ya nos hicieron el favor de poner aquí una escala ya con unidades del sistema internacional. ¿Sí? Muy sencillo. Tomas la lectura de la presión y ya sabes la presión en ese punto de la tubería. Veamos ahora el más sencillo, manómetro simple o piezómetro. Esquemáticamente tendríamos lo siguiente. Aquí está una tubería con fluido en movimiento en su interior. En la tubería nosotros abrimos un orificio y conectamos un tubo, otra vez un tubo que no sea capilar, ¿sí? Tiene un cierto gasto en esta dirección y me interesa conocer la presión en este punto, en el centro de la tubería, un punto que le llamo A. ¿Ok? Nosotros al abrir aquí un orificio dentro de la tubería, como se está moviendo el agua, va a llevar cierta presión. Entonces, al abrir el orificio aquí, esa presión lo que va a ocasionar es que el agua suba hasta un cierto nivel H. ¿Sí? Debido a la presión que lleva aquí el agua en movimiento. Entonces sube el agua, ¿hasta dónde? Hasta un nivel H. Entonces, si me interesa conocer la presión en A, literalmente lo que hago es medir con una regla, con una cinta, esta altura H, ¿ok? A lo mejor no me puedo meter a la tubería, pero yo conozco el diámetro de la tubería, entonces mido desde aquí y ya le sumo la mitad del diámetro o el radio. ¿Ok? Entonces tendríamos que la presión en A es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Aquí lo expresé igualado a 0, pero si nosotros despejamos de aquí presión en A, me queda nada más esto. ¿Ok? Ahí está, presión en A, densidad por gravedad por altura H.
Y de esta manera tan práctica, tan directa, podemos conocer qué presión tiene la tubería en este punto. ¿Cuál es el problema de los manómetros simples o piezómetros? Bueno, pues que dependiendo de la configuración de la tubería, de pronto va a ser bastante complicado andar colocando aperturas en los tubos y a su vez otros tubos verticalmente para que el agua suba hasta allá. O muchas veces pues no podemos permitirnos el hecho de abrir un tramo del tubo, ¿no? A final de cuentas esto está abierto a la atmósfera y dependiendo que sea el uso del líquido que está fluyendo aquí, pues no podemos dejar que se contamine o algo, ¿no? La otra razón por la que no se utilizan tanto estos manómetros es porque obviamente son para presiones bajitas, ¿sí? Si tenemos presiones muy altas en esta tubería, esta altura H va a subir pues bastante, varios metros, y ya no es práctico colocar aquí un tubo vertical de varios metros y mucho menos ir y andar tomando la lectura de varios metros. Entonces se utiliza casi siempre en laboratorios con presiones relativamente bajas, tubos de 1,5 metros, por ejemplo, y fácilmente vamos y medimos la altura, conocemos la presión. Pero ya para aplicaciones, digamos, prácticas de ingeniería, de obras de ingeniería, casi no se utilizan, es muy raro. Ok. El agua va a ascender hasta donde la atmósfera se lo permita. Aquí se está ejerciendo la presión atmosférica que está empujando el agua hacia abajo. Entonces, esto desciende hasta donde la atmósfera se lo permite. ¿Okay? Quisiera aprovechar este concepto del manómetro para que vayamos aprendiendo cómo hacer lo que se conoce como recorrido manométrico. Para ello, vamos a hacer una analogía con una alberca. Suponiendo que esta es una alberca y ustedes están nadando aquí adentro de la alberca. Si ustedes nadan en esta dirección, ¿cómo va a ser la presión que ejerce el agua sobre su cuerpo? ¿Mayor o menor? A medida que ascienden. ¿Mandé? Menor. Menor, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí un signo negativo. Y si ustedes se sumergen más en esa alberca, pues están de acuerdo que la presión que va a experimentar su cuerpo va a ir aumentando. Entonces coloco signo positivo. Lo que vamos a hacer ahora es un recorrido manométrico. Para el recorrido manométrico necesito signos positivos y negativos. De esta forma ustedes pueden recordar qué signo van a necesitar. Por ejemplo, aquí en el caso de este manómetro, me interesa conocer la presión en A. Entonces inicio mi recorrido en el punto A. Hagan de cuenta que están nadando aquí ustedes. Están en A. ¿Sí? Y luego suben hasta este punto. Como estamos subiendo, el signo es negativo. Por lo tanto, tenemos un recorrido manométrico de la siguiente forma: presión en A, inicio mi recorrido, menos, porque estoy subiendo, densidad por gravedad por la altura H. ¿Okay? Este recorrido es muy sencillito, pero vamos a ver cómo se aplica ahorita en casos un poquito más elaborados. Veamos ahora el manómetro diferencial abierto. ¿Sí? ¿Por qué es diferencial? Bueno, porque este se apoya de dos fluidos. Bueno, tienes el fluido que está aquí pues fluyendo por la tubería y tienes además otro fluido, generalmente es uno de mayor densidad, dependiendo lo que estemos transportando aquí. Por ejemplo, mercurio. ¿Ok? Por eso es diferencial. Tenemos una diferencia aquí de fluidos y una diferencia de presiones. Otra vez, abrimos un orificio en la tubería, el agua va a tender a ascender. ¿Sí? Aquí hay un codito, entonces asciende y trata de empujar este mercurio hacia arriba. Si la presión aquí es positiva, ¿verdad? Entonces empuja, empuja, empuja hasta esta altura, hasta otra vez donde la presión atmosférica se lo permite. Aquí la presión manométrica es cero, es decir, está abierto a la atmósfera. ¿Sale? ¿Por qué utilizamos otro fluido? Por ejemplo, aquí, ¿por qué utilicé mercurio? Bueno, pues para no tener el problema que teníamos con el manómetro simple, que si la presión aquí es muy grande, necesito un tubo muy largo. Aquí este manómetro sí funciona para presiones relativamente altas.
Al tener aquí mercurio, que su densidad es mucho mayor a la del agua, no voy a requerir tanta altura para poder medir la presión aquí en A. ¿Y cómo medimos la presión en A? Hay que hacer un recorrido manométrico. Nada más aquí vamos a identificar las diferentes alturas. Tenemos una altura H desde el eje de la tubería, desde el punto A, hasta donde empieza este nivel del mercurio. Y tenemos aquí un delta H, que ya es desde donde termina H hasta donde empieza la atmósfera. Y vamos a hacer nuestro recorrido manométrico. Me interesa la presión en A, entonces me coloco en A. Estamos nadando aquí en A. Subimos. ¿Qué signo tendríamos? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Ajá. Subimos. Entonces sería menos densidad por gravedad por esta altura H. ¿Y qué densidad? Pues la densidad del agua. Aquí esto está cubierto por agua. Ahora estamos en este nivel. Volvemos a subir, entonces otra vez menos densidad, pero ahora densidad del mercurio por la gravedad por delta H. ¿Ok? Es lo que tenemos aquí escrito. Presión en A menos densidad del agua, gravedad por H, menos densidad del mercurio, gravedad por delta H, y lo igualo a cero. ¿Por qué está igualado a cero? Porque aquí lo que tengo es presión manométrica. Si me pidieran presión absoluta, en lugar de igualarlo a cero, lo igualo con la presión atmosférica local. Pero aquí es presión relativa, igualado a cero. Me interesa la presión en A, despejo de este recorrido. Presión en A igual a esto de aquí. Y listo. De esa manera conoceríamos la presión en este punto A. Este caso 1 es en el caso de que tengamos presiones manométricas positivas, es decir, mayores a la atmosférica, lo que se conoce como que la tubería está a presión. ¿Sí? Entonces viene el agua, sube por aquí, empuja el mercurio hacia afuera. ¿Qué sucede en el caso de que tengamos presiones negativas? Aquí el agua, en lugar de empujar este fluido, lo va a succionar. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces aquí este nivel va a ser mayor a este nivel. Está como tratando de meter a la tubería por la presión negativa. Pero el recorrido manométrico lo hacemos exactamente igual. Ubicamos los niveles. Este nivel sería con la altura H y luego aquí tendríamos un delta H hacia abajo. Todo esto está ocupado por ahí. Entonces nos colocamos aquí en A, recorrido manométrico, subimos, lo cual asociamos a un signo negativo, menos densidad del agua por gravedad por H. Ya que estamos en este nivel, bajamos. Entonces aquí al bajar, ¿qué signo colocamos? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿verdad? Aumentamos la presión. Y aquí sería más la densidad del mercurio por la gravedad por delta H. Ahí está el recorrido manométrico. Aquí menos, luego más. Despejo la presión en A. Y me queda de esta forma. Aquí vamos a analizar un poquito cómo sería para datos reales. La densidad del agua es de 1000, ¿no? Valor estándar 1000. Luego tenemos gravedad 9.81 y una altura Hx. Luego tenemos menos densidad del mercurio 13.600 por gravedad por un valor delta Hx. Al hacer estas operaciones nosotros esperamos que el signo sea negativo, ¿verdad? Porque estoy sumando un número pequeño menos un número muy grande. Por lo tanto, la presión en A me indica que es una presión vacuométrica de succión. Nos va a dar con signo negativo. Manómetro diferencial cerrado. Como su nombre lo indica, a diferencia del abierto que estaba abierto a la atmósfera, esto está totalmente cerrado. Aquí en ningún momento interviene la atmósfera, está en contacto con la atmósfera. Todo está cerrado. ¿Sí? Y este nos va a ayudar a medir no la presión en A ni la presión en B, sino me va a medir la diferencia de presión entre A y B. Eso me va a dar diferencia de presión entre este punto y este punto. Entonces viene el agua en esta dirección, sube por aquí, empuja el mercurio hasta donde le permite ya no la presión atmosférica, sino la presión en B. Hasta ese nivel va a llegar.
¿ok? Regularmente cuando tenemos un flujo en este sentido, la presión que tenemos aquí va a ser mayor a la presión que tenemos aguas abajo de la tubería en esta dirección, ¿sí? Y la presión acá también va a ser menor, etcétera. Va bajando la presión debido a los efectos de la fricción con la tubería y otros fenómenos que vamos a ver más adelante. Pero en general esta presión en A va a ser mayor a la presión en B, por eso aquí el agua empuja al mercurio. Ubicamos las alturas, tenemos una altura H hasta donde inicia el mercurio, una altura delta H, ¿sí? Y finalmente la altura que hay desde aquí hasta el eje de la tubería sería la suma de H más delta H. ¿Okay? Como veíamos, este dispositivo me ayuda a medir diferencia de presiones entre dos puntos, no me da la presión puntual, sino diferencia. Como el fluido no es estático, está en movimiento, la presión aquí en A va a ser mayor a la presión en B y en general la presión va a ser diferente en todos los puntos. A pesar de que la tubería sea horizontal, como el fluido se está moviendo, ya no aplica eso de que la presión no cambia en un plano horizontal. Sí va a variar cuando el fluido se mueve. Si el fluido estuviera estático, la presión aquí en A sería exactamente igual que en B, pero en este caso se está moviendo. Hacemos nuestro recorrido manométrico. Presión en A. Luego, como subo, sería menos densidad por gravedad por H. Me quedo aquí a este nivel, luego sigo subiendo, entonces otra vez menos densidad, pero ahora del mercurio por gravedad por delta H. Estoy en este nivel y bajamos hasta B. Como estamos bajando, es más densidad, pero ahora del agua por gravedad por la altura H más delta H. Es lo que tenemos aquí. Y eso lo igualo a la presión en B. Aquí está. Igual a la presión en B. Si trabajamos un poquito con esta expresión, tendríamos lo siguiente. Fíjense que aquí tenemos densidad del agua por gravedad por H, con signo más. Y acá afuera tenemos también densidad del agua por gravedad por H con signo menos. Entonces esos dos términos se van a cancelar y me va a quedar este término y este término multiplicado por la densidad del agua por la gravedad. ¿Okay? Entonces vamos a escribir eso, presión en A menos densidad del mercurio por la gravedad por delta H, luego más densidad del agua por la gravedad por delta H igual a la presión en B. Como me interesa conocer la diferencia de presiones entre A y B, es decir, delta de presiones, sería la presión en A menos la presión en B. Es decir, paso la presión en B de este lado de la igualdad y estos términos los paso del lado derecho. Aquí ya los coloqué incluso factorizando mis términos en común, que es la gravedad y delta H. Entonces, la diferencia de presiones entre A y B va a ser gravedad por delta H, este nivel delta H, por la diferencia de presiones, de densidades, perdón, densidad del mercurio menos la densidad del agua. Por lo tanto, si estamos en el laboratorio y tenemos un manómetro diferencial cerrado, lo único que tengo que medir ya no son todas estas alturas, es nada más esta altura de aquí, este delta H. Y ya con eso puedo conocer la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B con esta expresión de aquí. Pero sale de esto, de un recorrido manométrico. ¿Ok? Es raro encontrarlos así en tuberías donde el diámetro en A sea el mismo que el diámetro en B. Normalmente aquí tenemos una reducción de diámetro o un aumento en el diámetro, o sea, algo que también genere o que fuerce un cambio de presiones. Ajá. Y entonces este cambio de presiones va a ser más evidente si nosotros variamos la geometría de la tubería en A y en B, pero si no variamos la geometría, la presión va a variar por el simple hecho de la fricción que ejerce el agua al moverse con las paredes del tubo. Ejemplo 1. En el laboratorio de hidráulica se construyó una red de tuberías que transportan un líquido con un peso específico, gamma 0, de
9.859.05 newton por metro cúbico. En el punto A mostrado, aquí está el punto A, en el eje de la tubería, se colocó un manómetro de carátula. ¿Sí? Recuerden que los manómetros de carátula me dan la presión de manera directa. Nada más voy, observo hasta dónde está la flechita y ahí tomo la lectura de la presión con sus unidades respectivas. ¿Sí? Entonces, este manómetro de carátula está midiendo una presión relativa o manométrica de 10.340 pascal. En este mismo punto A colocaron un piezómetro, es decir, conectaron un tubo abierto a la atmósfera y me piden calcular hasta dónde asciende el agua, es decir, esta altura H en metros en dicho piezómetro. Esto está muy sencillo porque ya conocemos la presión en A, entonces esa presión lo único que voy a hacer es traducirla a una carga de presión en unidades de longitud. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es nuestro recorrido manométrico. Tenemos presión en A, como subo, signo negativo, menos densidad por gravedad por la altura H. Ahí está. Y lo igualo a 0 porque está abierto a la atmósfera. Aquí está la presión atmosférica. Despejo la presión en A, densidad por gravedad por altura, pero la presión en A es 10.340 pascal. ¿Cómo sabemos? Porque esa fue la lectura del manómetro de carátula. Entonces igualo eso con la densidad del agua por la gravedad, por la altura H. Me falta también la densidad del agua, pero nos dieron el peso específico. Si despejamos de aquí la altura H, ¿sí? Nos quedaría como la presión en A entre la densidad del agua por gravedad. ¿Cómo se relaciona el peso específico con la densidad? Pues multiplicando con la gravedad. Entonces, densidad por gravedad es lo mismo que peso específico. No es necesario que nosotros obtengamos la densidad y luego multipliquemos por la gravedad porque vamos a llegar a lo mismo. Se puede hacer, pero aquí ya directamente coloco peso específico y lo único que hago es dividir la presión entre el peso específico y me va a dar en unidades de longitud, en metros, una altura de 1.05 metros. Hasta esa altura va a ascender el agua cuando tenemos una presión de 10.340 pascal. Ejemplo 2, este ya un poquito más elaborado. Determinar la presión absoluta en el punto A. Fíjense que me piden presión absoluta, ¿eh? Entonces hay que sumarle después la presión atmosférica. Aquí sí. Y me están indicando que el barómetro marca 680 milímetros de mercurio. ¿Para qué me dan este dato del barómetro? Pues para que calculemos la presión atmosférica con apoyo del experimento de Torricelli. ¿Ok? Y me piden considerar la densidad del aceite de 860 kilogramos por metro cúbico. Casi siempre la densidad del aceite, bueno, siempre es menor a la del agua. Fíjense que aquí estoy dibujando el esquema un poquito diferente a como lo hemos estado trabajando. En realidad aquí lo que estoy haciendo es un corte transversal, ya no longitudinal, de la tubería. Entonces, la tubería sale hacia acá, hacia la pantalla, hacia nosotros. ¿Sí? Me interesa conocer la presión aquí en A. La tubería transporta aceite y conecté esta tubería con este tubo y coloqué aquí agua. ¿Ok? Les decía que casi siempre se colocan líquidos con densidades mayores a las que se tienen aquí en la tubería. Como el aceite tiene menor densidad que la del agua, pues aquí puedo utilizar agua dependiendo de las presiones que estemos manejando. En este caso, me da una altura o una longitud desde el punto A hasta donde empieza el agua de 1 metro y luego se mide aquí desde este punto hasta la superficie, hasta donde está abierto a la atmósfera, 0.5 metros. Para conocer la presión absoluta en A, lo que yo les recomiendo es que primero calculen la presión relativa con ayuda de un recorrido manométrico. Se puede hacer directo, pero creo que aquí lo realicé así por separado. Primero calculé la presión atmosférica, luego la presión relativa y nada más la sume. ¿La presión atmosférica de dónde va a salir? Bueno, pues de la lectura del barómetro. La presión atmosférica es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. La densidad del mercurio 13.600, gravedad 9.81
¿Y la altura? ¿Qué altura? Pues lo que se midió en el tubo del barómetro. En este caso nos dijeron que se midieron 0.68 metros. Hago mis operaciones y me da una presión atmosférica de 90.722.88 pascal. Esa es mi presión atmosférica en el punto, o local, en el punto donde tenemos esta tubería. Luego calculo la presión manométrica o relativa con ayuda de un recorrido manométrico. Vamos a plantearlo. Tenemos presión en A, luego bajo, por lo tanto aquí sería signo positivo o negativo. Positivo, ¿no? Positivo porque estoy bajando. Sería más la densidad del aceite por la gravedad por esta altura, 1 metro. Luego subo, entonces signo negativo, menos densidad, pero ahora estoy en agua, entonces densidad del agua por gravedad por esta altura. Y lo igualo a 0, porque me interesa la presión relativa. Ahí está. Lo igualamos a 0, despejamos la presión en A, ¿sí? Y aquí sustituí los valores de la densidad, gravedad y las respectivas alturas. Aquí, por ejemplo, densidad del aceite lo asocié a una altura HA, que sería la de 1 metro, y la densidad del agua lo asocié a una altura H0, que sería la de 0.5. Sustituimos, hacemos las operaciones y me da una presión de menos 3.531.6 pascal. Este signo menos, acuérdense que me va a indicar que aquí en realidad tenemos una presión menor a la atmosférica. Hay un efecto de succión, ¿sí? Entonces, menos 3.531.6 pascal. ¿Cómo le hago ahora para conocer la presión absoluta? Ya tenemos presión atmosférica, presión relativa. Lo único que hacemos es sumarlas, ¿sí? Presión absoluta es la presión atmosférica más menos la presión manométrica. En este caso, el signo es menos, que aquí es menor a la atmosférica. Resto estas presiones y me da una presión absoluta de 87.191.28 pascal. Ojo que las presiones absolutas siempre son positivas porque están medidas respecto de un cero absoluto. Solamente pueden ser las presiones negativas cuando son relativas, pero absoluta siempre va a dar positiva.